Bueno, muy buenas tardes. Este video va a quedar en la página del laboratorio. Eh, este, esta clase fue posible gracias al proyecto Fondesit de iniciación 112-30556 y va a quedar disponible en la página, y parte de los resultados que se van a presentar aquí también tienen que ver con resultados del proyecto Fondesit mencionado anteriormente. Eh, En esta oportunidad lo que vamos a ver es la respuesta inmune adaptativa, humoral y celular que se produce posterior a una infección viral. Hay algunos principios que es importante tenerlo en cuenta, tal como habíamos visto anteriormente, la respuesta innata e intrínseca. En el caso de la respuesta inmune adaptativa, esta se caracteriza eh, por su velocidad, en el sentido de que no es la primera, sino que es la que se va a generar un poco más de tiempo, un poco más lenta la velocidad a la que se refiere en la diapositiva acá. Pero sí, con respecto a la especificidad, es bastante buena. Habíamos visto anteriormente en la innata de la intrínseca que la respuesta no es tan específica, pero que es bastante rápida. Esta es un poco más lenta, pero un poco más específica. Eh, También tiene la capacidad de poder recordar antígenos y de poder reconocer a sí mismo las células del tejido de las distintas proteínas que pueden haber dentro de un organismo. ¿Ok? Es básicamente un puente que va a ocurrir entre una respuesta inmune innata y una respuesta inmune adaptativa, ¿ya? Y se encuentra en la degradación del patógeno mediado por las células presentadoras de antígenos, células dendríticas y macrófagos. Vamos a ver cómo los macrófagos y particularmente las células dendríticas son capaces de poder reconocer proteínas de microorganismos. Las células presentadoras de antígeno migran hasta donde están los linfocitos T y B naive, y de esa manera entonces los logran estimular para que se puedan diferenciar en distintos tipos de células, como las células plasmáticas o linfocitos de algún otro tipo. La inmunidad celular mediada por linfocitos T ayuda a la recuperación de una infección viral eliminando las células infectadas. De esta manera, entonces, sí va a reconocer células que están infectadas de células que no están infectadas para poder eliminarlas. La inmunidad humoral va a estar principalmente lidiada por los linfocitos B, especialmente los células plasmáticas, y que contribuyen a la eliminación de restos celulares, antígenos virales solubles. Hacia el final de la clase vamos a ver cómo esto ocurre, cuál es el nombre de los distintos mecanismos por los cuales los anticuerpos eliminan moléculas del organismo. El complejo mayor de histocompatibilidad, aquí vamos a ver que hay dos. Uno es el MHC clase 1. Vamos a ver en particular qué son las proteínas que componen o las cadenas que componen a este complejo mayor de histocompatibilidad 1, 2. Los distintos tipos de linfocito con sus distintos tipos de receptores. Hacia también en alguna parte de la clase vamos a hablar sobre la sinapsis inmunológica, que es un concepto que se ha acuñado en el último tiempo, que tiene que ver con el espacio que queda entre las células y las distintas moléculas que interactúan. Vamos a ver el nombre de cada una de esas partículas, de cada una de esas moléculas, proteínas, que sirven para que ocurra el reconocimiento. ¿Ya? Eh, Vamos a ver también las células que interactúan con el complejo mayor de histocompatibilidad 1, y que hacen que se pueda reconocer el one self, que corresponde a la detección de que nuestro sistema inmune nos reconoce, y de esa manera no desarrollamos una respuesta inmunológica frente a proteínas que son parte de nuestro organismo. Es decir, regulan las enfermedades autoinmunes principalmente. Una vez que la respuesta adaptativa está establecida y la infección viral está resuelta, es decir, que ya se ha llevado a cabo la respuesta inmune innata, intrínseca y en parte también está adaptativa, recién se puede establecer una memoria inmunológica. Es decir, el sistema eh, inmunológico va a ser capaz de poder tomar un patrón que corresponde a un microorganismo y poder responder frente a una infección en el futuro, después de pasar un largo tiempo sin estar expuesto a esta proteína. Pero la proteína también debe tener algunas características particulares, y eso lo vamos a ver muy hacia el final de la clase en muy político. Hay una terminología que es importante que uno la tenga en cuenta antes de poder comenzar a hablar sobre respuesta inmune, y que en algunos casos, muy mal utilizados, se pueden confundir un poco los términos. Lo primero, el término patógeno. Este va a ser alusión a un microorganismo completo, ¿ok? Y que va a ser capaz de poder causar además una signología clínica
característica o sintomatología característica en el caso de los seres humanos. Y vamos a ver de que no todos los microorganismos que existen son patógenos, porque no son capaces de poder causar enfermedad. Hay algunos que son microorganismos, pero no patógenos, ¿ya? Entonces no se puede incluir a todos los microorganismos dentro de este término. ¿Ya? Eso es un error. Con respecto al término antígeno, vamos a ver de que son normalmente proteínas que son sintetizadas por un microorganismo o por un organismo externo a nosotros, entendiéndose por nosotros cualquier otro organismo que pueda generar una proteína lo suficientemente distinta como para yo reconocerla como otro individuo. Por ejemplo, si un individuo A, Julián, por ejemplo, le da un riñón a Alberto. Julián y Alberto son los dos seres humanos, pero no por los dos ser seres humanos comparten el 100% de su material genético. Hay variabilidad. Entonces, eventualmente, Julián puede generar una respuesta inmune contra el riñón de Alberto o viceversa, si es que se donan, no sé hacia dónde se iban donando los riñones, pero va a generar una respuesta inmune. Ahora, cuando es otro el organismo, por ejemplo, una bacteria o un virus o un hongo o una planta, por ejemplo, la que genera una proteína que es capaz de poder generar una respuesta inmune, como lo es, por ejemplo, el polen, este se transforma en un antígeno, porque es una proteína específica que está siendo generada por una célula de una planta. En el caso de un antígeno viral o un antígeno bacteriano, es una célula que está siendo generada por este tipo de microorganismos. ¿Ya? Eh, entonces, todo lo que haga llamarse antígeno básicamente es proteínas externas, y que el nombre antígeno se deriva de esta palabra que es anti y que es un anticuerpo que genera proteínas. Eh, Básicamente, estas proteínas que son capaces de poder generar un tipo de anticuerpo o de estimular algún tipo de anticuerpo, ya sea un receptor en la superficie de alguna célula. Ya. Este término también puede indicar, sin lugar a dudas, DNA y RNA, polisacáridos, como lo habíamos visto en la clase anterior, por ejemplo, estas proteínas intracelulares, SIGAS, o habían otras proteínas que la RIC1 o que son capaces de poder detectar eh, estos DNA de hebra simple que les mencionaba, DNA fañados o RNA de doble hebra, etc. Y finalmente llegamos al término epítopo. Y el término epítopo hace relación a la porción de un antígeno solamente, pero que se une a un anticuerpo en particular, o que es reconocida por un receptor de la célula T. Este mismo antígeno puede tener diferentes epítopos. Entonces, aquí es lo que uno hace referencia. Aquí, por ejemplo, podríamos tener a este elefante, y si ustedes se fijan aquí, cada persona que está tocando una parte del elefante está sintiendo una parte distinta y está pensando, esto es una serpiente, no, esto es una muralla, esta es una cuerda. Entonces, dependiendo de dónde están tocando, todas estas personas que tienen los ojos vendados, están sintiendo de que corresponde a algo que ellos están interpretando que puede ser un antígeno, pero en realidad lo que están reconociendo es un epítopo, que están solamente tocando una parte y están reconociendo como un total solo por lo que están tocando. Entonces, distintos anticuerpos pueden unirse a distintas partes de un antígeno completo reconociendo distintos epítopos. Esa es la idea. En el caso de los linfocitos, van a haber células que son multipotenciales, hematopoyéticas, y estas se pueden dividir en una línea mieloide y en una línea linfoide. Y en esta línea linfoide principalmente se van a generar las células natural killer y las células de los linfocitos que van a ser los linfocitos T y los linfocitos B. Y de esta célula mieloide se van a generar los eritrocitos, los mastocitos, los mieloblastos y todo este conjunto de células blancas, basófilos, neutrófilos, eosinófilos y monocitos, que van a dar origen a los macrófagos, se pueden diferenciar, y que van a estar en circulación. Ahora, esto desde el punto de vista general que existe para los mamíferos, ¿ok? Entonces, existen otras especies, o especies que están fuera del grupo de los mamíferos, que podrían tener alguna desarrollo de células linfoides un poco distinto a este escenario que está acá, un poco más complejo, o en algunos casos un poco más simplificado. Porque en el caso, por ejemplo, de las aves y de los salmones, de los peces, en el caso de los eritrocitos, por ejemplo, estos tienen núcleo, entonces caen dentro de otro tipo de categoría de células dentro de esta misma dos mieloide y linfoide, ¿ya? Se, se dividen de una manera un poco distinta, dependiendo de la evolución de algunas especies.
Hay algunas metodologías para poder estudiar leucocitos. Yo en esto básicamente lo que quiero ahondar es un poco en la parte de la citometría de flujo, que nosotros podemos ver distintas células que pueden estar estimuladas con distintas moléculas y que sirven para poder estudiar tanto el tamaño de la célula, la granulosidad, y básicamente un citómetro de flujo es un equipo por donde nosotros vamos a pasar un conjunto de células que finalmente llega a una línea de células que van a pasar alrededor de fluidos que están circulando en distintas direcciones para que puedan entonces pasar célula a célula y ser estudiada con respecto a su granulosidad y tamaño. Y se pueden uno indicar al citómetro de flujo cuántos son la cantidad de eventos que uno quiere estudiar, por ejemplo, 1 millón o 10.000 eventos a partir de un conjunto de 10 millones de células que nosotros podemos tener en una corrida de citometría. Otras técnicas que existen para poder estudiar las células y las formas que tienen, la granulosidad, el tamaño, los distintos estímulos que pueden tener o proteínas en su superficie, es la microscopía confocal. Y la microscopía confocal básicamente es un microscopio que emite un rayo de láser y ese rayo de láser permite poder estudiar a una molécula, pero en este caso este nanosite NS300, por ejemplo, permite estudiar, hacer microscopía confocal en fluidos. Y nosotros se pueden ver, por ejemplo, las células marcadas en el caso de que estuviésemos estudiando la apoptosis, cómo se van a generar y cómo se van a mover en el espacio estos cuerpos apoptóticos en la medida que está ocurriendo. No sé, una técnica bastante novedosa, interesante de poder utilizar para poder estudiar células. Ahora yendo un poco más hacia la historia, la respuesta humoral y celular. Cuando nosotros pensamos en estos dos títulos, básicamente nos vamos a pensar que la respuesta humoral va a estar relacionada a la médula ósea con las células B y la respuesta de anticuerpos. Y la respuesta celular va a estar mediada por células tales como los linfocitos TCD4 helper o los linfocitos TCD8 citotóxicos. Y que estos también se van a encontrar en la médula ósea, ¿ya? Pero maduran en este caso en el thymus y solo se pueden unir a los péptidos presentados por el complejo mayor distocompatible. Es decir, van a ser las encargadas principales en poder desarrollar una respuesta autoinmune o en el caso de una respuesta contra algún microorganismo que pueda estar infectando una célula. Eh, Aquí hay algunas cosas importantes que considerar, por ejemplo, que dentro de esta respuesta inmune celular que va a tomar contacto con el MHC, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, fue descubierto en 1936, hace bastante tiempo. Sin embargo, en 1972 se descubre cómo es que este complejo mayor de histocompatibilidad 2 mediaba la especificidad de la respuesta inmune contra algunos microorganismos. Y esto lo descubrió estos dos investigadores, Peter Doherty y Rolf Simonakis. Perdón, hacia atrás. Un poco cómo es que ocurre esta respuesta inmune humoral y celular. Aquí nosotros tenemos los linfocitos T naive, que son aquellos que no se han sido estimulados básicamente por ningún antígeno. Y tenemos también estas que van a ir al thymus y que se van a eh, madurar básicamente en el timo estos linfocitos T naive. Y una vez que estos linfocitos T naive toman contacto con algunas moléculas, por ejemplo, tales como respuesta que puede tener un linfocito B activado o célula plasmática, que en este caso distintos tipos de proteínas de hongo o proteínas extrañas en realidad, virus, bacterias, parásitos y hongos, puedan entonces tomar contacto con estos linfocitos T y que por medio del reconocimiento de patrón de este complejo mayor de histocompatibilidad, le va a indicar a esta célula infectada que este linfocito T tiene que activarse y tiene que liberar ciertas citoquinas. Y lo que hace es poder generar un burst, una, como algo así como un gas pimienta de citoquinas contra la célula que está infectada. Y de esa manera entonces responde y daña a la célula para que ésta pueda ser fagocitada. Con respecto a las células plasmáticas, estas lo que van a hacer es poder generar anticuerpos, básicamente, que pueden estar solubles o también se pueden ubicar en la superficie de la célula. De hecho, estas células de los linfocitos T también van a tener algunos anticuerpos marcados en su superficie que van a ser producidos en algunos casos por células del plasmática. Pero principalmente lo que hacen las células plasmáticas y por lo que se caracterizan mucho más es por generar estos anticuerpos que son solubles y que pueden llegar a distintos lugares del organismo en el cual se están generando para poder marcar algunos tejidos
o generar algunos marcajes de células principalmente. Una célula plasmática puede llegar a producir la impresionante suma de 2.000 anticuerpos por segundo. Eso es bastante, ¿no? Máquinas de producir proteínas. Existen algunas proteínas que son correceptoras y que marcan normalmente a estos linfocitos T, que son los CD4 y los CD8. En este caso, estos CD4 se caracteriza por tener cuatro dominios, dos dominios B y dos dominios C2, y que tienen algunos sitios de glicosilaciones, un dominio transmembrana y un dominio intracelular con una tirosinquinasa. Y en el caso del linfocito TS, del receptor CD8, que es un correceptor, este va a tener un dominio B, sitios con glicosilación, con O-glicosilación también, algunos uniones de sulfuro, y un dominio transmembrana, un dominio intracelular con una tirosinquinasa también. ¿Por qué se conocen con el nombre de correceptores? Porque normalmente en el proceso de sinapsis inmunológica, lo que va a Entonces, en este proceso de sinapsis inmunológica que yo les mencionaba, van a tener, por ejemplo, tanto el complejo mayor de histocompatibilidad uno como el 2, como se está viendo aquí en la imagen, van a tener que tomar contacto con el T-cell receptor, TCR. Y este TCR va a tener un dominio donde se va a reconocer a este péptido, que en el caso del complejo mayor de histocompatibilidad corresponderá a un péptido de algún microorganismo o de algún organismo distinto en realidad, y el complejo mayor de histocompatibilidad uno, que este va a reconocer al uno mismo, a todas las proteínas que solamente tienen que ver con el organismo en específico. Volviendo al ejemplo este de que Julián le regalaba a Alberto, o que hacían un trasplante de riñón. Ahí básicamente el complejo mayor de histocompatibilidad uno va a ser el que va a diferenciar de un individuo a otro. ¿Ya? Y va a tener bastante claro cuál es la característica o el patrón que corresponde al individuo, ¿ya? Que es el one cell. Entonces, en este espacio intersináptico va a estar el linfocito T, el linfocito T CD8 o TCD4. Van a haber algunas proteínas receptoras y algunas correceptoras. Y que en el caso de receptores, el T-cell receptor, y el correceptor va a ser el CD4, por ejemplo, en el caso del linfocito TCD4, y el CD8 con sus dos dominios, con sus dos hebras, dos cadenas. ¿Ya? Eh, También van a haber otras proteínas como la LFA1 y que se va a unir con la célula ICAM1 para poder formar este espacio intersináptico y poder dejarlo bien fijo para que se pueda reconocer esta molécula bastante bien. ¿Ya? Y para que no ocurra ningún error, porque si ocurre un error, eso va a desencadenar una respuesta autoinmune. O en el peor de los casos, bueno, también eso es bastante eh, malo, pero en otros casos también podría ocurrir que no vaya a ser estimulado el sistema inmune para poder contraatacar alguna infección. Existen distintas subpoblaciones de linfocitos T, CD4. Están los TH1, TH17, TH2 y T reguladores. En el caso de estos tienen distintas funciones como se mencionan aquí en la imagen. Y una de las cosas que son importantes es que estos linfocitos T reguladores son los que principalmente van a regular la inmunidad como un poquito más en el largo plazo y que estos se van a diferenciar básicamente gracias a distintas interleuquinas que se pueden ir generando para poder diferenciarse posteriormente en TH1, TH2, dependiendo si se quiere tener una respuesta inmune humoral o una respuesta inmune basada, por ejemplo, en patógenos que son intracelulares o una respuesta antitumoral. La activación y la diferenciación de las células T a lo largo del tiempo, estos macrófagos, por ejemplo, que van a ser los que primero van a tomar contacto, células dendríticas con algún tipo de antígeno, se activan, se diferencian y posteriormente, gracias a esa diferenciación, se liberan algunas interleuquinas como la interleuquina 2 que regula a estos T reguladores que van a aumentar a lo largo del tiempo hasta que finalmente, después de algunos días post-infección, estos finalmente también tienden a la baja. Las células dendríticas básicamente van a poder estimularse gracias a distintas proteínas y estas proteínas que van a ser la complejo mayor de histocompatibilidad 2 que van a estar dentro del endosoma, van a reconocer estas proteínas de reconocimiento molecular ¿sí? Y posteriormente entonces estas células dendríticas van a tener este complejo mayor de histocompatibilidad
en la superficie y de esa manera entonces va a poder reconocer algunos microorganismos por medio del reconocimiento de estas proteínas. Algo que nosotros habíamos visto en la clase anterior igual con la proteína NLR, que era un receptor intracelular que yo les mencionaba que tenía que ver con el inflamosoma. Estas proteínas NLR lo que hacen es que cuando hay una activación de la ruta NF-kappa beta, por ejemplo, se producen algunas interleuquinas y algunos receptores intracelulares que una vez que se de su ubiquitina, por ejemplo, pueden tomar contacto con las procaspasas y con estas proteínas ASC y procaspasa 1, que finalmente van a generar este inflamosoma, que es este conjunto de proteínas que cuando se activa, entonces puede activar la inflamación en algunas células y también un desencadenamiento de apoptosis. Aquí hay una tarea para que ustedes puedan averiguar un poco sobre todo este proceso de inflamosoma. Es una línea de investigación bastante interesante, que tiene bastante información al respecto, así que la pueden averiguar dentro de este mismo link, se los dejo a continuación. Aquí básicamente la forma en cómo se va a reconocer este inflamosoma, cómo se va a reunir en el fondo, es que estas proteínas o estos receptores TOL que van a estar en la superficie reconocen em, patrones de algunos microorganismos y que logran activar esta ruta del NF-kappa beta, como lo habíamos visto en la parte anterior. Otra forma también es que esta señal se reconozca como un flujo, por ejemplo, de potasio desde el intracelular hacia el extracelular, ya que el potasio es más alto en el intracelular. Alguna señales reactivas de oxígeno o un daño en el lisosoma, haya que esté en el RP3, por ejemplo, y esta ASC, junto con esta procaspasa 1, que después activa a caspasa 1 y lo que hace es que esta prointerleuquina 1 y 18 se transformen básicamente en su forma activa. La interleuquina 1 beta, interleuquina 18 y poder comunicarse con otras células para poder entonces activar también la ruta del inflamosoma. Aquí les dejo el link para que puedan averiguar un poco más sobre los distintos tipos de inflamosomas. Habíamos visto nosotros en la clase anterior esta respuesta de la apoptosis para que lo puedan ver también en ese video y está en el video justamente anterior. Existe una ruta extrínseca, una ruta intrínseca y dentro de esta ruta extrínseca e intrínseca van a haber distintas caspasas como la 3, la 6, la 7 que pueden activar eh, a la caspasa 9, por ejemplo, y que por la liberación del citocromo C, como habíamos visto en esta oportunidad, y la liberación de calcio del retículo endoplásmico, finalmente activan a la caspasa 3 para que se pueda generar la apoptosis. En este caso aquí están los distintos tipos de NLRP3, que un poco era la tarea que le había mencionado anteriormente para que lo pudiesen buscar. Aquí hay distintos tipos de inflamosomas, y dentro de eso uno de los más estudiados es el NLRP3, que se asocia con esta proteína ASC y procaspasa 1. Y básicamente lo que hacen, distintas rutas de inflamosoma, activar a la caspasa 1 para que se puedan generar entonces estas formas activas de la interleuquina 1 beta, 1 18 y interleuquina 33 y finalmente se puede producir la inflamación. Aquí hay un link mucho más completo donde pueden buscar mucha información sobre el inflamosoma. Eh, Un poco sobre los nódulos linfáticos y la ubicación en el cuerpo humano. Eh, Primero, un término que es bastante común de escuchar todavía y que es típica pregunta para los estudiantes de universidad que están pasando por algún curso de inmunología o algún curso de exploración clínica, por ejemplo, es el término nódulo linfático y muchas veces le llaman ganglio linfático. El ganglio es la unión de distintos cuerpos de neuronas, mientras que el nódulo linfático es el órgano linfoide ya propiamente tal. Este órgano linfoide tiene distintas partes que van desde el centro hacia la parte de la corteza y tenemos primero estas médulas, la médula, el área paracortical y en la parte folicular donde se encuentran principalmente estas células B, eh, ya con sus distintos vasos que son tanto aferentes como eferentes, arteria y vena. El lugar anatómico en donde se van a ubicar en el caso del ser humano, se ven todas las líneas ahí en puntitos verdes alrededor de la zona genital.
una área central también con distintos órganos linfoides eh, en distintas ubicaciones que van a ser análogos en el caso de los animales también, ¿ya? Algunos en el área axilar, inguinal, submandibular, eh, respecto a este tracto torácico, por ejemplo, que es un poco menos marcado en el caso del tamaño de algunas especies más pequeñas. No lo vemos ahí en el caso del gato y en el caso del perro. Con respecto al complejo mayor de histocompatibilidad, respecto al uno, aquí es importante poder entender un poquito cómo es que funciona. Primero, este AMHC tiene una forma que es una cadena alfa y una cadena beta 2 microglobulina, ¿ya? Dentro de esta cadena alfa va a haber un sitio que se llama Peptide Binding in Binding Group, va a ser el lugar específico en donde, o el sitio o el péptido que se va a unir específicamente a este binding group que corresponde al sitio que va a reconocer al patrón de estas proteínas, ya sean virales o este patrón que va a corresponder al one self que va a reconocer el complejo mayorista de compatibilidad. En este caso, las células, por ejemplo, que están infectadas, las células que no están infectadas también funcionan de la misma forma. Y esto, más que nada, para poder hacerlo un poco más aplicado a la parte de la virología. Aquí pueden estar, por ejemplo, un proteasoma, que es una estructura intracelular que va a digerir básicamente todas las proteínas que se van a reciclar dentro de una célula, va a generar algunos péptidos más pequeños. Y estos péptidos más pequeños pueden tener origen en la célula o pueden tener origen en un virus. Y en el caso que tenga origen en la célula, eh, entonces lo va a reconocer directamente el complejo mayor de histocompatibilidad 1. Como este solamente está compuesto por una cadena, que es la cadena alfa, es un poquitito más pequeño el complejo mayor de histocompatibilidad 1 que el 2, ¿ya? Entonces aquí se unen con estas otras dos proteínas para que puedan entonces formarse la calnexina pueda unir a este beta 2 microglobulina y se puedan formar finalmente el complejo mayor de histocompatibilidad 1 en el retículo endoplásmico. Posteriormente, este pasa al aparato de Golgi y este puede estar en la superficie, reconociendo a la célula T, en este caso TSD8, porque va a reconocer también este correceptor que es el CD8 de la proteína que habíamos visto anteriormente. Entonces, este va a reconocer un péptido bastante pequeñito. Y como nosotros vemos acá en el caso del complejo mayor de histocompatibilidad 2, este es un poquito más grande y que además tiene, y digo que este es un poco más grande porque está compuesto por dos cadenas más grandes también, cadena alfa y la cadena beta. Y también va a tener un peptide in binding group, que va a este sitio, binding group, reconocer específicamente el patrón en este caso, del microorganismo, porque este sí va a reconocer algunos proteínas externas, cualquier cosa externa al organismo. Este complejo mayor de histocompatibilidad 2 también va a estar en el retículo endoplásmico, puede pasar al aparato de Golgi, bueno, pasa por el aparato de Golgi y después es integrado ya a algunas vesículas. Y estas vesículas, por ejemplo, que están asociadas a la vesícula del complejo mayor de histocompatibilidad 2, lo que hace es poder dejar básicamente a este receptor en la superficie. Y puede reconocer al linfocito TCD4, porque tiene el receptor o el correceptor CD4 con el dominio y también es un poco más pequeño el correceptor. Otra alternativa es que en esta fusión, cuando viene el endosoma con algunos péptidos que son endocitados desde el exterior, lo que hacen es que básicamente en el endosoma tardío se puede asociar también este complejo mayor de histocompatibilidad 2 y reconocer algunos de estos patrones en estas moléculas. ¿Qué es lo que pasa si es que esto ocurre? Básicamente se va a activar la célula a una célula dendrítica y va a ser capaz de poder reconocer entonces otras células en el organismo. Antes de poder ir directamente a eso, quería también comentarle sobre las diferencias en el complejo mayor de histocompatibilidad y qué es lo que se ha visto en los animales. En el caso, por ejemplo, de PSA en mamíferos, se ha relacionado que las distintas feromonas de los animales están relacionadas con la variabilidad que tienen en el complejo mayor de histocompatibilidad. Y aquellas especies en las cuales existe más variabilidad en el complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, que tienen feromonas también que son bastante más distintas, tienen más probabilidades de que se puedan reproducir. Y de esa manera entonces producir eh, descendencias con mayor vigor híbrido, ¿no? Que es una estrategia genética que utilizan algunos genes.
aquí les dejo distintos artículos que han estado revisando esto en animales, pero que también en parte ha sido una línea de investigación emergente, podría decirlo así, de cómo esto también puede afectar a las relaciones de las personas, ¿ya? Las distintas diferencias en complejo mayor de histocompatibilidad, ya que también nos daría, por supuesto, un mayor vigor híbrido, en este caso desde el punto de vista genético. Como habíamos visto anteriormente también, existe la respuesta a los linfocitos TCD8, que en particular son los que están relacionados con la respuesta a la producción de anticuerpos, ¿ya? Eh, Vamos a ver también aquí un poco sobre la sinapsis inmunológica y aquí hay unas imágenes sobre microscopía y fluorescencia. Pero yo las voy a dejar para que ustedes las puedan ver después y ahí puedan leer en detalle qué es lo que corresponde en cada uno de los colores. Porque básicamente aquí como se está formando esta PSMAC, esta Peripheral Supramolecular Activation Cluster, cuando se forma esto, visto desde este punto de vista, es mucho más fácil entender esta imagen después de que uno ha entendido esta imagen que está acá. Entonces aquí lo que yo les menciono que existe un sitio que se llama PSMAC y CSMAC. Y en el sitio CSMAC es donde va a estar el T-cell receptor y el correceptor CD8 que se va a unir al complejo mayor de histocompatibilidad 1, ¿ya? En este caso que va a reconocer al oneself, al sí mismo, ¿ya? Entonces este es un linfocito TCD8. Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos estas talinas que están unidas a estas filamentos de actina y que entonces va a permitir que este sitio del PESMAC se pueda unir básicamente al citoesqueleto. Entonces, la sinapsis inmunológica va a ocurrir del pelo del citoesqueleto de la célula, ¿sí? Entonces no se va a poder separar porque si se mantienen unidas desde el citoesqueleto, es más difícil que esto se pueda soltar y que no pueda ser reconocido como corresponde. Porque esta parte que está acá es súper importante, de que el patrón de esta molécula se reconozca como propio. De lo contrario, lo que se genera es una respuesta autoinmune. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo ocurre esta eliminación básicamente de una célula que está infectada? Y aquí lo que nosotros vamos a ver es que se van a generar distintas proteínas, ya tales como las perforinas o las granzimas. eh, Lo que ocurre es que se va a generar en la respuesta del linfocito T. Si lo vemos acá primero, hay una respuesta al interferón. Habíamos visto nosotros la respuesta al interferón como que se generaba en la primera clase de respuesta inmune innata intrínseca. Y este entonces, linfocito T, básicamente va a generar estos péptidos que van a permitir generar un poro en la célula que está infectada y que puedan pasar básicamente esta gran enzima B. Y la enzima lo que hace es poder generar entonces esta activación de la apoptosis por medio de la activación de las transplasias, que es algo que nosotros también habíamos visto en la clase anterior. Si no existe el lisis celular, también existen algunas formas de que puedan ser marcadas básicamente la célula, eh, como por ejemplo cuando se marcan con el interferón gamma. Y sobre todo esto sirve para poder eliminar algunas células, por ejemplo, en el sistema nervioso central, en un sitio en donde no pueden pasar las células, ni mucho menos generar una respuesta inmune de este tipo. Se imaginarán que no pueden generarse poros para poder romper con gran cima distintas neuronas o células, alguna célula inmunológica que puedan estar dentro del sistema nervioso central, entonces es un poco más complejo y en ese caso se marcan las células y tienen una respuesta un poco más eh, utilizando una ruta distinta. Con respecto a la respuesta humoral, esto ocurre principalmente dentro de los nódulos linfáticos, ¿ya? Aquí mismo también es donde ocurre la diferenciación de los linfocitos B, básicamente posterior a una célula plasmática. Y vamos a ver esto a continuación. Déjenme ver porque aquí hay una diapositiva. No, se me perdió una diapositiva. Un segundo. Se las voy a mostrar después. Básicamente los anticuerpos van a estar generando una respuesta o un marcaje de algunas células o de algunas moléculas en un organismo con algunas regiones muy específicas.
Dentro de esta configuración que pueden tener los sitios donde se generan los anticuerpos, las regiones que codifican básicamente para las proteínas que van a generar el anticuerpo, están eh, la región constante, la región J, la región de los segmentos D y de los segmentos B, que básicamente después de ocurrir procesos de recombinación genética, lo que hacen es poder ir mezclando hasta que se generan básicamente sitios específicos que tienen una configuración DDJ, ¿ya? Y estas van a generar cadenas pesadas y cadenas más livianas con algunos sitios que van a ser variables y algunas regiones hipervariables, como estas regiones que son las J, que están acá, que se van manteniendo y que son los sitios específicos en los cuales se van a reconocer patrones muy particulares y muy específicos de una respuesta inmune. Hay distintos tipos de anticuerpos, pero básicamente estos anticuerpos todos tienen una forma bastante estándar, como les decía anteriormente, que tienen un sitio constante, una región variable y una región hipervariable que se va a encontrar en la parte de los extremos, ¿ya? Y distintos tipos de configuraciones de anticuerpos van a formar distintas inmunoglobulinas. Que las inmunoglobulinas son todas estas formadas por anticuerpos que en algunos casos pueden ser eh, con muchas subunidades o con menos subunidades, como el IgG, el IgE, pero de más o menos peso molecular. Formas en las que básicamente van a actuar los anticuerpos pueden ser eh, bloqueando, por ejemplo, la entrada de algún virión hacia una célula, bloqueando el proceso de endocitosis, bloqueando al virión propiamente tal, realizando procesos de agregación de anticuerpo con antígeno y de neutralización también después de que la replicación comienza. Entonces, hay en distintos niveles en donde pueden actuar los anticuerpos para poder evitar una replicación viral, no solamente a nivel plasmático. Lo último que teníamos que ver acá era la memoria inmunológica y de que existen distintos tipos de células para que puedan tener este tipo de respuesta. No en todos los organismos se puede generar una memoria inmunológica producto de que hay microorganismos que tienen extremadamente mucha variabilidad en sus proteínas y que la memoria inmunológica simplemente no da abasto con las librerías que puede generar o los distintos tipos de variabilidad que podría generar una respuesta inmune. Entonces, después de muy poco tiempo, el mismo microorganismo pasa a ser uno totalmente distinto e irreconocible para la respuesta inmune, básicamente. Entonces aquí nosotros tenemos en distintas poblaciones de células que pueden estar reflejándose aquí en este gráfico en los días post-infección. Los distintos colores indican algunas efectoras, células de memoria y células de memoria residente y cómo éstas se van manteniendo a lo largo del tiempo. Y vemos de que algunas células efectoras básicamente van disminuyendo en cantidad y se van quedando principalmente aquellas que son de memoria central o de efectores de memoria, que estas son las que van a circular y hay algunas que van a ser las residentes, que van a aumentar con el largo del tiempo proporcionalmente para poder entonces mantener esta librería con todos los antígenos que ha tomado contacto un organismo. Esta es la clase que tenía que ver con respuesta inmune adaptativa y que es complementaria a respuesta inmune innata e intrínseca.